Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Vamos a estar en el libro de Nehemías y ahí es donde vamos a desarrollar el tema, en el libro de Nehemías. Nehemías, y estaremos en el capítulo 1, del verso 1 en adelante. Nehemías 1, del verso 1 en adelante. Cuando el presidente Donald Trump habló de edificar un muro, el propósito que él tenía en su corazón, aparte de la vanagloria y soberbia, era proteger a este país. Sin embargo, aquellos que hemos visitado la frontera, desde Matamoros hasta Tijuana, sabemos que la mayoría de la frontera puede cruzarse sin ningún muro en el camino. Cuando vemos los muros que se hicieron en propuesta a ello, los cuales costaron una cantidad muy grande de dinero, tenían el propósito de proteger el país acerca de la inmigración. Claro, sin duda no lo edificaron en Canadá, ni en Montana, ni en Wisconsin y Minnesota, ni siquiera en Michigan, porque para ellos no había necesidad en el norte. Los muros tienen como propósito la protección. El día de hoy, gracias a la tecnología, con los drones y los vuelos y los aviones, los muros no sirven de mucho, es más, no sirven de nada. A menos que estés caminando por las calles de Tel Aviv en Israel y de pronto suene la alarma y tengas que ocultarte, ya la muralla que ellos tienen digital en contra de los misiles tiene el propósito de proteger a los ciudadanos israelitas de cualquier ataque que se venga, ya sea del Líbano, de Siria o de la Franja de Gaza. Así que se ha ido modernizando la idea de los muros. Pero los muros, entre los más antiguos que se encuentran, por ejemplo en Jericó, donde hay una doble muralla, la historia hermosa de Josué, quien introduce al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, se enfrentó ante estos muros, y los muros tenían el propósito de guardar no solamente la nación o los ciudadanos de ese pueblo o de ese reino o de esa aldea, sino el propósito de guardar sobre todo los recursos, las riquezas, el trono y sobre todo el rey. De alguna u otra manera, los muros se hicieron a través del miedo y de la fobia que creaba la idea de ser invadidos por los demás. Aunque muchos sirvieron, otros no sirvieron. Si caminas por el desierto de Judea y estás enfrente del Mar Muerto, te encuentras ante una de las fortalezas más hermosas que se ven en aquellos tiempos, la fortaleza del rey Herodes, el arquitecto por excelencia de los tiempos del Señor Jesús, que no solamente embelleció el templo, que estaba totalmente destruido por el imperio o el reinado asmoneo, sino que lo edifica de tal manera que lo hace para ganarse la ventaja, la gloria y el favor con los judíos. Pero era tanta su fobia, tanto el temor, tanto el miedo, que aún se edificó una fortaleza increíble en el desierto de Judea frente al Mar Muerto, la cual se llama Masada, la cual quedó hasta el final después de la destrucción de Jerusalén. Cuando vemos a David cruzó las murallas debajo por la cisterna de lo que se llamaría la cisterna de Ezequías. Y el propósito era guardar, proteger. Cuando caminas a través de las ruinas te das cuenta que no solamente guardaron la parte de la ciudad menor, la ciudad de David, sino el templo, pero también guardaron las reservas de aguas de lo que se conoce como el manantial de Siloé en la parte sureste de Jerusalén. El propósito no solamente es guardar la gente, sino los recursos. Los recursos son importantes. Su hijo Salomón aprendió de tal manera que cuando edifica todo, intenta hacerlo de una manera distinta que su padre.
Los muros medían aproximadamente de 3 a 5 metros de anchura, según las ruinas que se encuentran en los reinos que edificó David y en las ciudades de refugio. Pero cuando viene su hijo Salomón hace algo diferente. Tiene una táctica distinta. La sabiduría que le dio Dios al hombre que más sabio que caminó sobre la tierra, salvo que Jesús, dice que decidió hacer los muros mucho más pequeños. Y los puedes ver en Megido, donde los muros miden solamente 1 o 2 metros de anchura. Y la pregunta que te haces es ¿por qué? Es que era tan inteligente, hermanos, tan sabio, que él decidió casarse con muchas mujeres de sus enemigos y prefirió extender los lazos de alguna otra manera de la amistad para que nunca lo invadieran, y por eso nunca se protegió de la manera que lo hizo su padre. Los muros medían mucho menos y no había necesidad de tanto, pero aún así los muros son importantes. Jerusalén tenía una fortaleza tan increíble que no solamente eran los muros que se habían edificado, sino los valles que estaban en derredor, como el valle de Quedrón o Yoshafat, o el valle de Gehinom, donde fue ahorcado Judas, o el valle central. Todos estos valles tenían el propósito de la protección de este hermoso reino que tenía David. Pero no solamente quería proteger su ciudad, su familia, los ciudadanos, sobre todo la gloria de Israel, el templo de Dios, la hermosa gloria que sería edificada por su Hijo. Y eso es lo que es Jerusalén. Jerusalén para ellos no solamente era la casa de sus padres. Es como cuando tú y yo viajamos tal vez a casa de papá o mamá, o a la casa de los abuelos, ya sea en cualquier parte de la República, o Centroamérica o Sudamérica, y cae esta nostalgia de la casa, de los patios que uno quiere compartir a veces con sus hijos, o hay veces con sus nietos. Para ellos Jerusalén era mucho más que eso. Jerusalén era mucho más que el orgullo de sus padres. Era el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Era el lugar donde la gloria alcanzó al reino, de tal manera que hasta el día de hoy todavía esperan que sea edificado de esa manera. Era tan importante para ellos porque estaba el arca del pacto, lo cual les daba una seguridad increíble en cuanto a las guerras y en cuanto a los enemigos. Y era el lugar donde ellos adoraban a Dios. Era el lugar donde tenían una relación intensa, intrínseca, espiritual y física con Dios. Era la puerta del cielo, donde la tierra tocaba el cielo, donde se podía entrar hacia la presencia de Dios, donde podían alabar y adorar y cantar, y no solamente ellos, sino presentar los mejores animales y los mejores sacrificios que ellos tenían. Y por eso el libro de Salmos presenta a Sión y a aquellos que son como Sión, como el monte de Sión. El libro de Salmos dice: ¿cómo son los que confían en Jehová? Y dice: son como el monte de Sión. Sión, un monte que se había formado de 2 montañas, el monte de la cámara de la roca con el monte de Moría. Al juntarse se hizo lo que se conoce como el monte Sión, lo cual significa monumento. En sus palabras de Pablo le llama columna y baluarte de la verdad, haciendo imagen e hincapié de la ciudad de Jerusalén, de Jerusalén, el lugar donde Dios había proveído paz a Abraham antes de sacrificar a su hijo Isaac. ¿Cómo somos los que confiamos en Jehová? Somos como el monte de Sión, donde Jehová mismo, cuando hizo la tierra, creó los valles como una protección, como un muro natural, donde después los hombres como el rey David y Ezequías y otros todavía fortalecieron estos montes, el monte de Sión. Y dice el salmista: ¿cómo son los que confían en Jehová? Son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y cuando pensamos en ello, hermanos, y pensamos en Nehemías, una de las cosas que experimenta Nehemías es mirar lo que con tanto anhelo esperaban ellos. Y él escuchó, según dice la Escritura 1:1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino,
porque vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando ves el nombre de esta persona, de Nehemías, el cual significa Jehová ha consolado, pero era como una incongruencia, como una ironía su nombre, porque realmente ¿cuál era la consolación que recibían cuando todo el pueblo estaba mal y todo el pueblo estaba en afrenta? Y lo primero que hizo Nehemías es que Nehemías hizo un duelo genuino delante de Dios. Cuando él llegó literalmente y vio los muros en el suelo y las puertas, él lo sintió en el corazón. O sea, Jeremías amaba a Jerusalén. Como el Salmo 137 dice: si me olvidare yo de Jerusalén, quita el poder de mi diestra, decían los judíos. Si Jerusalén para ellos era no solamente la casa de sus padres, era la casa de Dios, y si Jerusalén estaba destruida, indicaba una derrota dentro de su humanidad divina, que era incongruente. ¿Cómo es que Nehemías es Jehová consolado cuando la consolación no ha llegado realmente al pueblo de Dios? Y lo primero que hizo Nehemías es que Nehemías hizo duelo. Después lo que hace Nehemías es que Nehemías hace una oración. Y después Nehemías hace lo que muchas veces nos falta hacer, que es confiesa. ¿Por qué está pasando esto en el mundo? De Nehemías en su mente. ¿Por qué está pasando esto en Jerusalén? Confiesa. Y la confesión tiene que ver: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Esta idea, hermanos, de por qué unos son tomados y otros no. Esta catarsis espiritual que ha existido en toda la iglesia del Señor y en el mundo, hermanos. Donde hermanos que amamos entrañablemente, donde nos conmovimos desde lo más profundo de nuestro corazón, cuando oíamos este cántico de puedo imaginarme, donde los muros están caídos, donde las piedras vivas que protegían el pueblo de Dios están en el suelo, y mucho más allá del suelo, donde estamos recibiendo ya ni siquiera el cuerpo, sino las cenizas de aquellos que murieron por un virus, por una peste moderna, donde pensamos en nuestro hermano, y sé que nuestra hermana muy conmovida, un hermano amado, lo acabamos de ver en enero y caía unos meses después. Hermanos, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? No importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa lo fuerte que seas en las Escrituras, la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué ellos sí y yo no? La pregunta es ¿por qué la gente sigue muriendo y nosotros seguimos de pie? En la confesión de Nehemías reconoce algo que tenemos que reconocer todos: que somos seres humanos, que aún Jesús lloró en el Getsemaní, y que como seres humanos nosotros tenemos que entender este profundo dolor que tenemos para poder reedificar lo que está en el suelo. Porque ¿qué muro edificó Nehemías primero?
¿Qué tuvo que hacer él para poder seguir, continuar? El muro más importante es nosotros mismos. Si nosotros como evangelistas, predicadores, ancianos o diáconos no aceptamos una realidad en la cual estamos viviendo por más de 15 años, o 15 meses, perdón, si no aceptamos lo que está pasando la iglesia y la sociedad, hermanos, si nos enfrascamos en la política y en las estrategias gubernamentales de cómo se va a lidiar con esto, nosotros no podemos continuar. Lo primero que tenemos que reedificar, el muro más importante, somos nosotros mismos. ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Cuántas dudas caen en nuestra mente? ¿Cuánta incertidumbre está en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos pensado en la iglesia a la cual servimos? El muro más importante que tuvo que edificar Nehemías fue sí mismo. Primero él se puso triste, él lloró. Porque sí hemos perdido gente que amamos, no solamente predicadores que tenían una carrera hermosa. Y todos somos predicadores, vamos a ver lo mucho que la gente nos envidia y nos odia a través del camino. Pero aún a través del camino mucha gente te ama. Y aún entre nosotros nos amamos muchas veces. Aunque siempre hay un cierto tipo de desconfianza interna, ¿no? ¿Qué va a decir el hermano? ¿Qué va a pensar de mí? Hermanos, somos seres humanos. Y desde el norte hasta el sur han caído gentes, hermanos. Platicando con los hermanos en la India, hermanos, cuando llegó esta ola hace unos meses, hermanos, arrasó varios predicadores desde el sur hasta el centro de Delhi. Y esto no es extraño para nosotros. En México mi esposa perdió solamente 5 tíos en el mes de enero. Y una era cristiana. Hermanos, lo primero que tenemos que recuperar es nosotros mismos. Que la máscara, hermanos, no es el problema en la sociedad. No hablo de este cubrebocas. Este no es el problema que tenemos nosotros, hermanos. Este punto de debates, este punto de conversación, este punto de división, hermanos. Los muros están caídos. Los muros están en el suelo. Y si tú no lo puedes ver, hay algo que está mal. Porque si tú viajas de aquí hacia el sur y entras por las calles de Quito, te das cuenta que los muros están caídos. Si tú viajas por las calles de Bolivia, te das cuenta que los muros están caídos. Si tú viajas por México el día de hoy, donde entras sin necesidad de tener un examen o un test, un COVID test, los muros están caídos, hermanos. La iglesia tiene temor. La iglesia tiene miedo. La iglesia nos está mirando a nosotros, los que dirigimos, para ver cómo vamos a lidiar con todos estos problemas. Esto parece que se vuelve a hacer. Y Nehemías lo que hace es que le hace una petición al rey Artajerjes. Le dice algo interesante. ¿Por qué? Porque los muros de Jerusalén estaban derribados, hermanos. Si tú no lo ves, si tú no lo aceptas, si tú no lo crees, no hay nada que se pueda hacer para reedificar. No se puede reedificar algo que en tu mente está edificado. La iglesia está fracturada. La iglesia está dolida. La iglesia sigue llorando sus muertos. Vivimos en un país totalmente rico, donde las vacunas se están tirando a la basura porque nadie las quiere. Y donde hay debates en cuanto a una defensa, un pequeño muro tal vez en tu mente que podría ayudarle a alguien más. Vivimos en un país tan rico, hermanos, que recibimos estímulos del gobierno de una manera que nos sentimos sumamente sobreestimulados. Lo digo por aquellos que tienen más de 2 o 3 o 4 hijos, ¿no? Yo nada más tengo uno y mi estímulo no fue tan grande como el de algunos de ustedes. Pero ¿qué pasa con la India?
¿Qué pasa con Egipto? ¿Qué pasa con Venezuela? Cuando vio los muros derribados, le dolió. Y la iglesia va más allá que el lugar donde te reúnes. Y a menos que nosotros veamos a la iglesia como una en todo el mundo, hermanos, entonces verdaderamente se cumplirá el llorar por los que lloran y gozados con los que se gozan. Cuando esto lo vio Nehemías trató de reedificar, pero lo más importante era él hacerlo. Hermanos, lo que ha pasado es traumático para aquellos que lo han vivido. Alguien que ha perdido un ser querido, hermanos, esto es algo traumático. Alguien que ha tenido el virus y ha estado intubado, es algo traumático, hermanos. Nuestros jóvenes, nuestros niños, hermanos, han pasado por traumas que nosotros nunca imaginamos. Han estado encerrados en paredes por mucho tiempo. Y ahora, cuando se esperaba iban a regresar, nos encontramos ante una realidad nueva. Porque Estados Unidos se olvidó que teníamos el COVID, hermanos, en el mes de junio. El comercio se movió de tal manera que no podía detenerse por la afluencia económica que faltaban en las calles. Pero cuando tú platicas con un niño o una niña o un joven, una jovencita que quiere regresar a la escuela, que quiere tener este ánimo, nuestros jóvenes están fracturados. Y no están fracturados por la palabra de Dios, están fracturados por nuestras conversaciones y nuestros temores y nuestros miedos que tenemos en la sala y en el comedor y en los pasillos y en las conversaciones que llevamos en el carro. Está derribado el muro. Y no se puede edificar, no se puede construir algo que nosotros no creemos se tenga que edificar o se tenga que construir o se tenga que volver a hacer. Lo primero que tenemos que entender es que los muros están derribados. Y tenemos que aceptar que esto no se va a ir en un mes, ni en el 2022 posiblemente, hermanos. No, tú tienes que aceptar esa parte para entonces proteger. Porque cuando un rey protegía a su reino, cuando un rey protegía, lo que hacía es, ¿quién me puede invadir? Preparaban muros de tal manera que en su pensamiento tenían que hacerlo como si 3 veces más de los enemigos vinieran hacia ellos. Siempre la manera en que se hacía según la arqueología es 3 veces más. Es, si el enemigo tiene 100,000 soldados, vamos a edificar este muro como si vendrían a nosotros 300,000. ¿Y cuándo se edifica? Antes de que lleguen, antes de que se acerquen, antes de que estén con nosotros. Hermanos, las imágenes son impactantes. Nueva York quedó devastado, pero se nos ha olvidado. El día de hoy en Dallas, Texas, no hay ninguna cama para niños. En Dallas, Texas, ni una cama. Y tienes al gobierno discutiendo acerca del cubrebocas y del regreso a las escuelas. Y están entrando niños hacia la escuela, hermanos. Esta es una realidad que estamos viviendo. Con mucho respeto a mis colaboradores de Texas, hermanos, ¿ok? Nosotros venimos del estado de Illinois, hermanos. Pero una de las cosas que no entendemos nosotros en Illinois, en el norte, es ¿por qué se debate tanto acerca de algo tan sencillo? No lo entendemos todavía. Y mucho tiene que ver la política, nuestra soberbia. ¿Sabes tú que cuando se edificaba un muro en aquellos tiempos, hermanos, pensaban en las cosas que podrían ocurrir, aunque todavía no habían ¿qué? Ocurrido? Tenemos enfermeras en nuestra congregación. ¿Sabes qué dicen ellos, los enfermeros? ¿Cómo es posible que la gente no entienda? Se supone que se tenía que acabar esto, hermanos. Y tenemos gente que está quebrantada, a diestra y a siniestra, hermanos. Esto está ocurriendo otra vez, como si el sueño regresara otra vez. Y la iglesia está dolida. ¿Y cómo vamos a reactivar los muros?
si no nos damos cuenta que los muros están en el suelo. Una de las cosas que hace Nehemías e impactantes que hace, hermanos, es la organización que Nehemías tiene para poderlo llevar a cabo. Tú y yo tenemos que ser muy organizados para poder reactivar la confianza a Dios. Aunque este es un don que solamente Dios da, por nuestros labios el pueblo de Dios lo escucha. Esto es que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos emplea una confianza o desconfianza a Dios. ¿Por qué el salmista dijo: los que confían en el Señor son como el monte de Sión? Porque cuando Israel se acercaba a Sión, veía la gran fortaleza que tenían los grandes muros y los valles naturales que servían como protección para Sión. Pero sobre todo vean que Dios estaba ahí adentro, Dios estaba en medio. Hermanos, en los últimos lugares que he viajado, ¿cuántas iglesias se han deshecho? ¿Cuántas familias han dejado de visitar? ¿Para cuántos fue la perfecta, hermanos, excusa para dejar de asistir? ¿Para cuántos el Zoom reemplazó el ósculo santo? Y vamos de receso otra vez. Muchas iglesias no se organizaron bien. Y lo que hace Nehemías es que Nehemías estaba muy bien organizado. Primero pide los permisos que tiene que pedir, después habla con aquellos varones, después habla con aquellos que necesitaban y empieza a organizarse de tal manera que empieza a organizar cómo van a reedificar todo esto, hermanos. Y aquellos que servimos en la iglesia tenemos que organizarnos para ver cómo se va a llevar a cabo esto, cómo vamos a organizarnos, sea que venga una ola más, sea que dejen de venir las olas, cómo reedificamos y reactivamos los muros, cómo le hacemos. Lo que hace Nehemías es que se organiza de tal manera, hermanos, que lo emplea bien entre todos y sabe cómo lo va a llevar a cabo, y después empieza a ordenar de tal manera que las cosas le salen muy bien. En la iglesia en la cual nosotros servimos, en el mes de febrero del año 2020, cuando vimos los acontecimientos que se veían, porque era causa de tiempo, nos juntamos todos los cabezas del hogar en un restaurante y dijimos: no se trata de si va a venir o no, se trata de cuándo llega, cuándo se viene la pandemia. Y todos nos encerramos por 15 días en casa por parte de lo que dijo el gobierno, pensando que eso iba a detener la pandemia, y como que ya estamos un poquito más preparados. Sí, nos agarró desprevenidos, decimos mucho el año pasado, pero esta, hermanos, es una locura que digamos que nos toma desprevenidos. Y lo que hace este Nehemías es impactante, porque lo que hace es que se organiza y empieza a ordenar de tal manera que empiezan a reedificar. Lo que tú debes de hacer tienes que entender que primero los muros están sucios, luego tienes que ordenarte y tienes que platicar con los hermanos, platicar con las familias, ver cuáles son los temores reales, ver las divisiones que existen dentro de la congregación en cuanto a la parte del cubrebocas o las vacunas. Tienen todos que hablar como pueblo de Dios, porque al final del día, ¿quién va a reactivar los muros si no nosotros? ¿Quién reedificó si no Nehemías? O sea, él dijo: voy a levantar esto, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que hablar bien con todos, tengo que organizarme y tengo que ordenarme y tengo que empezarles a decir lo que se tiene que hacer. ¿Cuántos meses duró para que varias congregaciones se adaptaran al Zoom, hermanos? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas congregaciones batallaron con los sistemas de internet? ¿Cuántas peleas en cuanto a si es pecado o no hacerlo desde la casa? Cosas que se debieron prevenir antes de tiempo, hermanos, como congregación. Pero ¿qué es una realidad? Para reactivar los muros, hermanos, tenemos que protegernos de tal manera que tenemos que pensar que no solamente se va a venir una ola, porque el problema no es el COVID, el problema es la duda, el problema es la incertidumbre, el problema es el miedo, el problema es la falta de fe. No hay confianza. Pero ¿cómo puede haber confianza si nosotros mismos que dijimos dudamos?
si se puede proteger el pueblo de Dios o no. Tenemos que reactivar los muros, pero se tiene que hacer de una manera ordenada y sobre todo sabia. Ahora estamos lidiando con una congregación que es la segunda generación a la cual yo sirvo. Una de las cosas que se me hacen impactantes es la manera en que piensan los milenios en cuanto a todo lo que está pasando. O sea, lidiar con sus papás fue tan fácil, lo digo sinceramente, pero lidiar con sus hijos es un dolor de cabeza. Y si eres milenio, discúlpame, ¿ok? Son un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ya todos son expertos el día de hoy. O sea, se leen un artículo y ya son doctores. Se leen un artículo y ya son economistas. Yo no sé si solamente se leen programas. Que el problema que tenemos realmente no es la antigua generación. Ellos decían, ve, ponte esto, y lo hacían. Pero estos nuevos, hermanos, tienen tantas cosas. Y es que como son profesionistas, vamos, entiendo por qué Pablo dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando hablamos de ordenar, cuando hablamos de colocar, cuando hablamos de hablar, hermanos, tenemos que ver, tenemos que platicar, tenemos que entender, pero al final del día tenemos que tomar decisiones. Y la mejor decisión que podemos tomar, hermanos, es una decisión informada en cuanto a lo que el pueblo va a hacer y protegerlos aunque ellos no quieran protegerse. Una de las cosas que me sorprende de Nehemías es cuando vio la gran inmensidad que esto requería. No va a ser fácil, hermanos. Yo tengo 45 años, tengo 25 años en el ministerio. El ministerio no es cosa fácil. Es una de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer. El mes pasado se recibían todos los predicadores en Monterrey y estaba hablando con ellos. Les digo, yo los admiro porque no saben ni a qué se están metiendo. No tienes ni idea. Cualquier predicador que ha caminado, hermanos, este camino, sabe lo complicado que es, lo difícil que es. Y déjame decirte, la diferencia entre la generación antigua y la de hoy en día es que los de ahora no quieren trabajar como trabajaban antes. Y no se puede trabajar desde la oficina. No se puede trabajar enfrente de una computadora. Y para reactivar los muros tienes que visitar. Y para visitar tienes que tocar puerta y tienes que entrar. Pero ¿qué pasa si la familia en la que vas a entrar están todos preocupados por si tú traes la nueva variante o la nueva cepa? Y este es un contexto de que, hermanos, el muro es grande. Para reedificarlo tenemos que aceptar que el muro es grande y vamos a tener que trabajar muchísimo para que esto se pueda reedificar. Porque cuántas congregaciones no perdieron familias, hermanos. Yo hablaba con hermanos del este del país, de lo que es Phoenix y California, y dicen, hermanos, estamos con la mitad de membresía. Hablo entre predicadores, si me permiten. Muchos decimos, bueno, ya sabemos quién estaba siguiendo a Dios y quién no, hermanos. Y muchos estamos como que el que se fue, pues qué bueno que se fue, porque gracias a Dios por la pandemia ella quería que se fuera y fue la única manera que se fuera. Pero siendo honestos, hermanos, el trabajo es mucho. ¿Quién les va a dar la fe que necesitan sino el Señor? Y a menos que queramos trabajar, hermanos, porque aquellos que hemos trabajado tanto tiempo sabemos que qué difícil es llegar a un cierto número de discípulos del Señor y después en menos de un año se desvanece. Y seamos honestos, hermanos, muchos nos preocupamos si vamos a vivir, porque aquellos que vivimos de esto, ¿cómo hemos de vivir de aquello? Si no hay. Y aquellos que están bajo un grupo de ancianos se preguntan, ¿qué van a decir los ancianos cuando vean que se fue más de la mitad?
Y si eres como mi contadora, dice la contadora, échale la culpa al COVID, porque todos se la echaron al COVID el año pasado. Pero al final del día, el muro es grande. No hay manera sencilla para volverlo a reedificar. No hay tips que se puedan dar, que se pueda hacer, porque cada muro es distinto. Pero se tiene que trabajar mucho más. Se tiene que regresar al fundamento de las Escrituras. Se tiene que regresar al punto de que confiamos nosotros en Dios. Tenemos que regresar a nosotros mismos antes de que éste fuera destruido. Tenemos que reedificarnos nosotros mismos para decir, sabes que yo confío en Dios. Soy otra vez como el monte de Sión. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, pero ¿realmente lo soy? ¿Cuántos de nosotros ya no queremos seguir después de la pandemia? Porque estamos fracturados, porque estamos derrumbados, ¿realmente lo soy? ¿Realmente puedo volver a hacer esto? ¿Otra vez empezar desde abajo? Lo que hace Nehemías es una cosa que nos tiene que sorprender a todos, porque lo que hace Nehemías es que se dolió primero, porque dentro de los muros estaba el orgullo, estaba el poder, estaba la fortaleza, pero sobre todo dentro de los muros estaba Dios para él. Era Dios el que estaba dentro de los muros. Las piedras simbolizaban que Dios se había alejado de ellos. Hermanos, si no te has preguntado esto es, ¿por qué las piedras siguen cayendo? ¿Cuántas piedras más caerán? Pero ¿cuánto nos va a tomar para volver a reedificar este muro? Dice la Escritura que cuando empezaron a trabajar, hubo hombres que estaban en contra de ellos y que aún así él siguió trabajando y siguió empleando y les dijo a ellos: nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. ¿Por qué, hermanos? Porque la obra era grande, porque la obra era mucha. Y a menos que tú y yo estemos dispuestos a trabajar por cada una de las piedras que están en el suelo, a menos que tú y yo queramos levantar las piedras, porque ¿cuántos de ustedes, si tuvieran el poder de levantar las piedras que cayeron, no lo harían? ¿O acaso no le harías como el Señor que le dijo a Lázaro: levántate? Hermanos, pero hay muchas piedras caídas que todavía se tienen que levantar. Hay mucha gente que está esperando en nosotros que haya confianza y que haya fe. Hay nueva sangre que está esperando ser fluida por las venas de la iglesia. Pero esto no puede ocurrir a menos que nosotros estemos espiritualmente bien y enfocados en lo que queremos ser. Y Nehemías llora. Cuando yo veo a la congregación a la cual yo sirvo, hermanos, gracias al Señor no hemos perdido ninguna familia, pero yo me duelo con ellos. Yo siento con ellos, porque ellos han perdido seres queridos. Yo me puse la vacuna, no por mí solamente, hermanos. Me la puse porque es un insulto a aquellos que han perdido seres queridos. No me la puse por mí. Me la puse para suavizar los tapetes de la entrada de una casa que los hacía sentir más seguros a ellos. Yo uso esto, hermanos, no por mí. Uso esto por la iglesia, por los pragmáticos que están dentro de la congregación que todavía piensan que posiblemente funciona o no funciona más. Tienes que pensar en ellos. Si quieres reedificar el muro, tenemos que hacerlo, pero no solamente con la idea de nuestra propia fe, sino con la razón de todos ellos, añadiéndoles fe al conocimiento que les falta por tener. Y el trabajo es mucho, hermanos. Pero si quieres realmente reedificar, si quieres hacerlo, tienes que recordar que el muro es grande. Una palabra que dice Nehemías, dice: la obra es grande y extensa y nosotros estamos
apartados en el muro, lejos unos de otros, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará. ¿Por qué? Por nosotros. Cuando regreses a tu congregación, porque vamos a regresar todos, hermanos, si Dios permite y nos da vida, tienes que pensar que la obra es grande, pero que Dios va a pelear por ti. Pero tenemos que humillarnos, tenemos que ser sensibles con la gente, tenemos que humanizarnos, hermanos. Si esto a ti no te ha afectado, no eres de este mundo, esto nos ha afectado a todos, hermanos, y a aquellos que hemos perdido seres queridos, hermanos. Sabemos la magnitud que tiene esta destrucción que está cayendo sobre la tierra. Los muros son simplemente una fortaleza. Podría hablar de la confianza, podría hablar de la fe, podría hablar del amor. Pero evaluando la iglesia, hermanos, el muro más importante que tenemos que edificar es a nosotros mismos. Porque esos son los muros que están caídos. Porque la iglesia ha sufrido por nuestra propia fobia y miedo al que ha de pasar. Y si nosotros no aceptamos eso, nosotros no podemos reactivarnos. Acabo con esta ilustración. Cuando empezó la pandemia, no solamente fueron ustedes, solamente fui yo, tal vez yo soy el único loco que existe aquí, pero iba a la tienda y desinfectaba todo lo que tenía que desinfectar, y llegábamos, nos quitábamos la ropa. Ese tipo de intensidad que teníamos en el mes de marzo y abril. Recuerdo que teníamos las maletas listas, íbamos a salir hacia el Asia, íbamos para allá y se canceló todo, porque la iglesia estaba nerviosa de qué iba a pasar. Pero desinfectar las manos, cubrebocas, todo lo demás. Y cuando viajamos a Turquía hace 2 meses, me empecé a sentir otra vez igual. Y entonces dije, tengo que aceptar que esto ya es parte de la normalidad. Más de 20 COVID test en estos últimos 50 días he tomado. Más de 20, hermanos. Tengo que aceptar que esto es parte de la normalidad. Muchos cubrebocas y todo lo que se tiene que hacer. Tengo que aceptar que esto es una realidad, que no se va a ir. Entonces la pregunta que me hice es, ¿cómo podemos regresar a la gloria de Israel aún con esta nueva normalidad? ¿Cómo? Y la respuesta no es fácil. Pero lo que sí dije es, mucho trabajo nos falta por hacer. Cualquiera que sean tus convicciones en cuanto a la vacuna, el cubrebocas o lo que sea, tenemos que regresar y juntos tenemos que edificar el muro, porque la iglesia del Señor está en la frente y en mucho llanto. Solamente tú y yo lo podemos hacer. Es mi invitación para ti esta mañana, como hermanos en la fe, como amigos en el Evangelio, como colaboradores en la obra del Señor Jesús. Levantemos las piedras. Aún aquellas que no han venido a Cristo, levántalas. Levanta las piedras que se cayeron, aquellas que tienen temor, que tienen fobia, que tienen desconfianza aún de Dios, levántalas. Pero recuerda, el muro es muy grande, falta mucho que hacer, pero todo es posible si nos unimos como pueblo del Señor. Transfórmame a tu imagen, moldéame por dentro, ayúdame a acercarme más a ti. Ahora voy a mirarte y a quedarme en silencio hasta que Cristo sea formado en mí.
quiero convertirme en un reflejo de tu amor y forma de vivir. Aunque me tengas que crear de nuevo, yo quiero parecerme más a ti. Yo quiero convertirme en un reflejo de tu amor y forma de vivir. Aunque me tengas que crear de nuevo, yo quiero parecerme más a ti.